Buenas tardes, bienvenidos al Museo Figari. Es el segundo día de las jornadas, la quinta jornada Figari Pensador, que como comentamos ayer, están enfocadas hacia la articulación de los distintos saberes, tanto de Figari como de otros artistas de su época. Y bueno, nos parecía más que interesante tener la mirada de Clara von Sanden, que es licenciada en Artes Históricas. En Ciencias, perdón. Sí, ya estoy transversalizando todo lo que se aparece. Bueno, como historiadora, me parece interesante el trabajo que ella está haciendo en torno a las artes gráficas, a la caricatura, y ella va a exponer sobre la representación del pueblo y el poder en las publicaciones satíricas hacia 1900. Tomando en cuenta también lo que significa la muestra de Hermenegildo Sabato, de la que en este momento estamos en cartel acá en el primer piso del museo. Clara Elisa von Sanden, nacida en Montevideo en 1985, es licenciada en Ciencias Históricas, maestranda en Historia Rioplatense, es parte del equipo técnico del Museo Histórico Nacional. Ha formado además parte de equipos de trabajo en investigación y preservación de imágenes fotográficas, archivos fílmicos, grabados e imágenes impresas. Y ha colaborado también generosamente con el museo en otras exposiciones relacionados sobre los archivos fotográficos del Museo Histórico Nacional. Le agradecemos su participación y damos comienzo así. Bueno, gracias. ¿Con este? Hola. Bien. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a esta charla. Un poco la exposición de Sabat, que es preciosa, por la que los felicito, es una excusa como para hablar de un tema un poquito más amplio, que quizás nos ayude un poco a ponerlo en contexto, ¿no? A Hermenegildo Sabat Lió a inicios del siglo, en ese momento en que produjo estas caricaturas que forman parte de la exposición. Mi exposición no va a ser sobre su producción específicamente, sino más bien ampliándole un poco a esta generación que en el entorno del 900 produjo un montón de representaciones satíricas y humorísticas, valga la pena hacer la aclaración, en un momento en que se podría decir sería una especie de explosión de publicaciones satíricas en el Uruguay. Hay un trabajo bastante interesante, pionero sobre eso, de Alfonso Cerda Catalán, que hacia los años 60 hizo un relevamiento de prensa satírica y llegó a la conclusión de que valía la pena meterse en ese momento, ¿no? Ese momento bisagra del cambio de siglo, entre 1890 y 1904, en que aparecen por lo menos 50 publicaciones satíricas, algunas con una vida más larga, otras muy efímeras, pero todas contestando un poco a lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. Entonces, me parecía interesante esta oportunidad de charlar con ustedes un poco cómo aparecen representados el pueblo y el poder opresor del pueblo en realidad en este periodo, y especialmente yendo hacia 1900, ¿no? Y lo quise acotar un poco respecto a un trabajo reciente que publicamos. Les presento y les propagandeo
este catálogo que se llama Iconografía Republicana, que si pudieran pueden ojearlo después aquí, que es un relevamiento que hicimos con un equipo de investigación financiado por la CSIC, la Universidad de la República, y con un equipo coordinado por Ariadna Islas, que recorre las diversas formas en que se representó la alegoría de la República, la idea de la libertad, de la República, de la Constitución, del país así gobernado, digamos, representado básicamente en general por una mujer con un gorro frigio y bueno, con otros atributos como las caderas rotas y otros elementos que dieran a entender esta alegoría, que es algo que entre 1830 y 1930 la población uruguaya estaba bastante más acostumbrada a ver y a comprender que nosotros, que ahora, bueno, quizás pasamos por la Plaza Cagancha y entendemos algunos de los elementos que hacen a esa república o libertad que está allí en el medio, pero que bueno, en otro momento fue parte de la vida cotidiana y de las plazas principales de distintos pueblos del país, ¿no? Esta mujer que representaba la idea de la libertad y que reunía en torno a ella a cada pueblo. Esto estuvo en la plaza de Míguez, en la de Minas, en la de Mercedes, y en otros lugares de donde finalmente fue trasladada o bajada, destruida y sustituida por los héroes, ¿no? Distintos héroes, principalmente Artigas, pero junto con Artigas otras figuras que pasaron a ocupar esos lugares centrales y a simbolizar esta lucha por la libertad o por la república. Bueno, me fui un poquito por las ramas para contarles que en este catálogo, en realidad, mi trabajo en particular fue el de buscar las representaciones de la República más allá de en las artes, en las expresiones más típicas de las artes, como la pintura o la escultura, o bueno, la numismática inclusive, u otros soportes en los que con el equipo fuimos directamente a buscar, y de hecho encontramos un montón de ejemplos, también en la prensa y particularmente en las publicaciones satíricas. Entonces, allí estuve en esa búsqueda en particular y después tuve la oportunidad de publicar un artículo dedicado a la representación de la República en estas publicaciones satíricas, no en el periodo del 900 específicamente, sino un poquito más amplio, entre 1844 y 1916. Pero bueno, en ese relevamiento un poco más amplio, del que quizás algo les voy a mencionar ahora para poder poner un poco también en contexto, 900, quería ahora poner un contexto un poquito más cortito, ¿no? Un periodo histórico más pequeño, un poco sugerido por lo que observaba Cerda Catalán de esta explosión de publicaciones satíricas, que bueno, que son más de 50 que aparecen en este periodo, en un correr de unos menos de 20 años, y que tienen que ver con una necesidad y una necesidad de plantear de forma gráfica algunas ideas políticas que pudieran trascender, por ejemplo, el público lector, que pudieran ser comprendidas de una forma bastante más veloz y más amplia, ¿no? Por un público que no necesariamente podía comprender el lenguaje escrito, pero que sí podía comprender lo visual. Y bueno, y también utilizar algunos recursos que el humor gráfico permite, que de alguna forma podían permitir eludir la censura, rodearla, estos dobles, los mensajes con doble sentido en general permiten salvar algunas dificultades que el lenguaje escrito no logra eludir. Y bueno, y a mí me interesaba mostrarles aquí, por ejemplo, 3 tapas. En la fusta sabemos que trabajó Sabat, pero también está el negro Timoteo, la carcajada o la mosca, que quizás es la
más conocida, porque de hecho es la que más duró en este periodo, la que más sobrevivió. Pero me gustaba mostrarles estas tapas también como muestra de una comunidad de creadores que estaban creando tanto en lenguaje escrito como gráfico paralelamente y en conjunto, y generando estas publicaciones. A veces duraban 1, 2, 5 números, pero surgían de ese intercambio, que me parece que todavía es un campo bastante fértil y necesario de más investigaciones en el campo histórico, por lo menos. Aquí quería un poco, para recorrer este periodo cortito en el que elegí centrarme para esta charla, estamos pensando en este interludio que va entre el gobierno de Juan Iriarte Borda y el de Cuestas. Este es un periodo en el que la crítica mordaz va principalmente a la forma en que se toman las decisiones, pero también en que se utilizan los dineros públicos, ¿no? Cómo se obtienen y cómo se utilizan. El asunto de la denuncia de coimas, la denuncia de fraudes electorales, como por ejemplo en este caso, ¿no? Las coimas que se ven servidas a la mesa. Y cuáles son sus víctimas, ¿no? Las víctimas de estas mal uso, digamos, o esta administración de los dineros públicos. Y allí aparecen, y me parece muy interesante esta caricatura que aparece en el Negro Timoteo en 1896, porque el poder en realidad, o las personas que están a cargo del poder, no sé si se llega a ver bien, ¿se ve? En este caso no aparecen representadas, por lo menos para el caso uruguayo, por personas, sino básicamente o principalmente por aquella corona que representa a la aristocracia. Y aparecen el comercio y la industria personificados, atados a estas, ¿cómo se dice?, columnas de alumbrado público. Y por más que aparece aquí el pueblo, una figura que tiene el mote del pueblo, de todas maneras aparece la multitud quejándose en el fondo y diciendo nos explotan para volver, para lograr llenar sus intereses. Eso es un poco lo que aparece aquí en el fondo. Y esto es un poco también, ahora vamos a volver a qué se utiliza para representar al pueblo. Aquí de vuelta aparece personificado en el medio y un poco siendo el fiel de una balanza difícil, que era en el marco de estos enfrentamientos armados. Estamos pensando hacia 1897, el primer levantamiento de Saravia, y que aquí además aparece representado un poco en paralelo a lo que estaba sucediendo en el mundo, porque bueno, lo que aparece aquí es una mención a las negociaciones de Varsovia. Suponemos que en general las menciones bélicas de 1897 refieren más bien al conflicto griego-turco de ese momento, y un poco refieren a eso, pero refieren más bien a la realidad local. Uno ve lo que está en el fondo y está hablando del regimiento en el que se tomaron las decisiones, los pequeños detalles aluden a la realidad local, mientras lo general o lo más evidente o más grande alude a lo internacional. ¿Esto por qué se da? Aquí tenemos otro ejemplo en La Mosca, que de hecho aparece sin firma, que se da en un momento en el que el gobierno de Iriarte Borda tiene medidas fuertes de control de reunión, control de prensa también, censura previa, censura de prensa en el marco del conflicto. Entonces aquí la mención a Iriarte Borda, un poco después la vamos a volver a ver, que es esta figura de boina, ¿no? por
origen vasco, claramente con la boina ya se lo podía identificar, está tapada con una máscara y está de alguna manera aludida sin aludirse, ¿no? Lo que dice aquí, por ejemplo, terrible situación en la isla de Creta, ¿no? Estamos de alguna manera hablando del conflicto de Turquía y Grecia, pero no estamos hablando a la vez de la situación nacional. Ese doble juego es algo que en el texto se dificulta muchas veces mucho más que en lo gráfico. Pero bueno, todo esto, para hacer un paréntesis, como fuentes historiográficas, ¿no? Estos pequeñas interpretaciones que hay que hacer, pequeñas y grandes, implican un montón de cruces con otras fuentes, ¿no? Porque nosotros ahora podemos mirar expresiones del humor gráfico uruguayo dirigidas al público contemporáneo, y si nos ponemos un poco a observar desde afuera, podríamos identificar cómo hay elementos que cualquiera podría reconocer, quizás, cualquiera de cualquier parte del mundo en este momento, o cualquier uruguayo quizás nacido en otro tiempo, que estuviera mirando este periódico o esta caricatura actual desde 30 años más adelante, o 80 o 100. Pero hay otras, que son un montón y que son quizás las más interesantes, que son las que surgen del contexto más cercano, que surgen de una realidad política que es muchas veces efímera, ¿no? La mención a algunos elementos o episodios que suceden en el marco de una semana o de un mes. Por ejemplo, la forma en que se empieza a representar a distintos de estos líderes. Aquí yo empecé a mostrarles elementos de Didier de Borda, pero en realidad antes de él es muy caricaturizado Julio Herrera Llobes. Julio Herrera Llobes con su jopo, claramente con el jopo es un elemento que ya alcanza para reconocerlo, lo vamos a ver en algún ejemplo ahora. Pero también aparece, por ejemplo, con un gorrito con una bandera arriba. Y eso hay que ahondar bastante en el contexto para ver el episodio del que surge la banderita en alto que alude al apoyo a Julio Herrera Llobes, que es un episodio muy fugaz, pero que finalmente termina volviendo a la banderita, la banderita a tope, el símbolo de esta figura. A la misma vez hay un montón de representaciones que son claramente caricaturescas y que uno podría, como se hizo aquí para la exposición, reconocer personas y reunirlas a partir de su fisonomía, ¿no? Con su retrato, poder confirmar a quién están aludiendo, porque no necesariamente nos lo dicen, ni mucho menos en este contexto de censura. Pero hay otras que son otros los elementos a los que se alude para reunirlas. Pero son un montón de figuras, personas del ambiente político, muchas veces del gabinete o del parlamento, que no voy a entrar en detalle ahora de eso, pero que forman parte de esta reconstrucción de momento y de la crítica mordaz y aguda a diferentes alianzas y determinaciones que se dan en cada momento. La Mosca, que es este semanario que les decía que duró un montón de tiempo, ¿no? Atraviesa todo este periodo, desde 1890 hasta el 14. Tiene aquí, en general, en el centro, más allá de estas páginas iniciales, que normalmente varias de estas publicaciones, como lo vimos al inicio, dedican a caricaturizar a figuras en particular, las páginas centrales son las que dedican a estas escenas. Son escenas muchas veces muy complejas de comprender, son sincrónicas o diacrónicas, cosas que suceden simultáneamente o más bien como una
historieta, pero que están muy cargadas también de alegorías, como en este caso. Esta es una de las repúblicas que aparecen en el catálogo, que aparece aquí abrazando a Lindolfo Cuestas. Lindolfo Cuestas, que tenía los rasgos faciales de haber sufrido la viruela en la juventud, y entonces también era aludido como Feolfo en estas publicaciones. En este momento, hacia 1897, poco después del magnicidio por el que Iriarte Borda es asesinado, y que es un episodio súper curioso y para el que falta un montón de investigación. ¿Por qué se lo digo? Porque bueno, estamos diciendo que en el marco de la guerra, Iriarte Borda había recurrido más bien a un control de la población y a una postura bastante poco transigente. Entonces cada vez se había granjeado más enemigos, ¿no? Era casi como que él era quien estaba propiciando la guerra civil en lugar de colaborar a la pacificación. Cada vez que había una negociación de paz, él era el que no estaba de acuerdo o el que planteaba condiciones que finalmente terminaban en la nada. Se dio un intento de magnicidio que se bloqueó, pero se empezó a circular la noticia y la posibilidad de que, bueno, a fin de cuentas no iba a ser tan terrible si alguien tomaba la justicia por mano propia, en este caso, tratándose de un jefe de Estado que estaba siendo tan tirano con su población. Entonces, esto que es el episodio les iba a poner la fotografía famosa de Fitzpatrick de la salida del Te Deum, en la que lo matan el 25 de agosto de 1897, es un episodio que, por otra parte, es bastante celebrado por una cantidad de elementos de la sociedad, y de hecho el asesino que había sido propuesto, para quien había sido propuesta una condena de hasta 20 años de cárcel por el fiscal, finalmente termina siendo casi absuelto, porque hasta la justicia termina dándole la razón respecto a esto de haber terminado con una tiranía de esa manera. Quien aparece como sucesor, que era el presidente del Senado en ese momento, que es Lindolfo Cuestas, a su vez es una figura que al principio concita mucho apoyo alrededor, porque bueno, logra en unos días terminar con la guerra civil, terminar con esos episodios, dar una negociación, y es apoyado por una cantidad de partes de la sociedad, principalmente además los empresarios que estaban realmente muy, muy preocupados por esa situación, más allá de los que estaban cobrando por dar servicios en función de la guerra, pero bueno, poco a poco va perdiendo sus apoyos y va poniéndose un poco más criticado. ¿Por qué? Porque él, en realidad, en lugar de llamar a elecciones, como era esperable en esa situación, después de haber tomado el poder como presidente del Senado, decide y logra con algunos apoyos concretar tomar el poder como un dictador. Entonces, de estas primeras representaciones, que son más bien mostrando el apoyo que él había logrado, se va pasando a representarlo más bien como alguien autoritario, como una figura que se investiga de un poder absoluto, que ya a estas alturas ya no salía del sistema republicano, sino más bien de estas decisiones más bien arbitrarias y con las que contaba cada vez con menos apoyo. Y la crítica va poniendo en evidencia allí, con la representación del pueblo, la representación allí personificada del pueblo como un paisano,
poniendo en evidencia cómo en realidad algunos intereses se veían favorecidos en función de la opresión de otros. Inclusive allá atrás aparece una montaña de cadáveres, ¿no? Recurriendo a la responsabilidad respecto a algunos de estos crímenes de la guerra. Bueno, aquí aparecen otras representaciones. Yo quise además variar un poco de publicaciones y de autores, como para ver cómo cambiaba un poco la figura y los elementos que se utilizaban para representar a Lindolfo Cuestas. Aquí aparece una de las caricaturas de Sabat, La Fusta, o de Orestes Aqualone, que para esta época es el que se ocupaba de estas escenas más complejas en La Mosca. Esta crucifixión de la República y los soldados romanos siendo quienes se repartían el botín. Esta me pareció alucinante, la copia que tenía era muy mala, pero en realidad mostraba un poco esta versión más elaborada, menos solamente dedicada a la caricatura, sino más bien a una historieta, ¿no? Una cuestión más discursiva de la figura de Lindolfo Cuestas. Y aquí dice, bueno, el trato de la prensa por parte de Lindolfo Cuestas, ¿no? A la nación, que le llama el excelentísimo señor presidente de la República, la lee de esa manera. El día, su excelencia señor presidente, la lee de esa otra manera, y así, ¿no? El siglo, la tribuna popular, cada vez menos halagadores de su figura, y cuando llega a la República, que se anima a llamarle el dictador, Cuestas lo pisotea, ¿no? Y bueno, llegando un poco hacia 1900, la figura es cada vez más puesta en ridículo, como esta que aparece aquí, que dice: si como empezó, seguirá la farra, el partido blanco, el poder agarra. Y bueno, yendo entonces ahora a cómo se relaciona esta crítica del poder con una representación del pueblo y del pueblo en relación al sistema republicano, estas ideas o conceptos políticos, me interesaba traer cómo se configuran estos conceptos. Nosotros no podemos pensar en una idea de pueblo para ese entonces idéntica a lo que nosotros pensamos como pueblo actualmente, ¿no? Estamos pensando aquí más que nada basándome en el trabajo de Francisco Fuentes, en diferentes dimensiones de esta idea de pueblo que se va transformándose, ¿no? Y que en principio para el siglo XIX todavía no se refiere a lo que en ese momento se llamaba el bajo pueblo, el populacho o la plebe, que se distinguía, ¿no?, del verdadero pueblo, el portador de virtudes y valores ciudadanos. Estamos pensando en un tiempo en el que el pueblo era el portador de la ciudadanía, pero la ciudadanía, el ejercicio del voto, no estaba al alcance de todo el mundo. Entonces, ese pueblo que daba la razón de ser al poder republicano, de todas maneras, no era como quizás nosotros ahora pensaríamos que podría ser el conjunto de la población, sino una idea más abstracta o inclusive una parte de esa población. En una dimensión política, bueno, el sujeto de la soberanía es inclusive tratado en plural, ¿no?, como los pueblos. También es un cruce con lo territorial. Como clase social, bueno, es también considerado, o inclusive desde el punto de vista moral es aludida a la idea de pueblo, como portador de un conjunto abigarrado de virtudes, pasiones y vicios. Y a su vez, la república, esta idea de gobierno del pueblo, ¿no?, de gobierno de muchos en oposición al monárquico.
esta idea de un sistema que cristaliza de alguna forma la libertad o la representación de los muchos en el gobierno. También tiene un sentido moral de virtud republicana, pero que tiene siempre ese cruce de la oposición a lo monárquico o a lo oligárquico, ¿no? Y bueno, quizás yendo un poquito a lo anterior, ¿no? Ver, antes de llegar al 900 y un poco cruzando hacia después, cómo se representa esta idea de pueblo en las caricaturas. Hacia 1844, cuando en el marco de la Guerra Grande nosotros encontramos algunas representaciones de la República que hacen alusión a la idea de pueblo como legitimador de este poder. Aquí, esto es una caricatura que aparece en El Patriota Francés, es un diario de la colectividad francesa que aparece en el gobierno de la defensa en Montevideo, que está representando a la república, bueno, en este caso la civilización, que está siendo el tribunal que juzga a Oribe. Y Oribe, sentado en una montaña de cadáveres, está siendo juzgado por esa república o civilización, que a su vez también representa la idea de Francia, la república por excelencia, junto con las dos repúblicas del Río de la Plata, están estableciendo la sentencia con la que condenan a Oribe. Y el pueblo ahí es la tinta con la que ellos firman la sentencia. Ahí aparece la tinta, sangre del pueblo. Ya desde ese entonces están las dos ideas relacionadas. Aquí un poquito más adelante, cuando la Revolución de las Lanzas también, otra de estas primeras publicaciones es por entero satíricas, porque la otra que habíamos visto era un suelto que aparecía en el periódico. La Ortiga es una publicación satírica de por sí, de las primeras. Muestra en su contratapa una figura que está dando un escobazo para echar a todas las figuras, los parlamentarios que no están haciendo bien su trabajo en el marco de la Casa de Gobierno, en este caso del Cabildo. Esto también es una gran discusión, quién es esta persona que está detrás de la máscara. Pero aquí, en la pared del exterior del Cabildo, la que aparece grafiteada es la misma República. ¿Se dan cuenta? Grafiteada del lado de afuera de la Casa de Gobierno, no dentro, no representada en la piedra, no como junto a los grandes héroes y figuras, no, representada y exigida desde la parte de atrás del edificio, desde el exterior, desde fuera, y con unos pocos trazos que incluso hacen mención quizás a lo elemental de la educación de quien está reclamando por la libertad y la República Oriental, que dice ahí. Y bueno, otras formas de representar el pueblo, que también vienen de una tradición iconográfica más antigua, son animalizaciones. Las animalizaciones, como por ejemplo la cabeza del león, la figura del león como forma de representar al pueblo, la tradición española es bastante más antigua, pero en estas caricaturas, que aquí sí vamos llegando a la década del 90, se repiten un montón. Hay una cantidad de menciones al pueblo que hacen uso de animalizaciones. Y en general las animalizaciones muestran la debilidad del pueblo, la debilidad en función de estos poderes tiránicos, como por ejemplo, aquí aparece este señor Julio Renalloves con su jopo que les había mencionado hoy, que está dejando dormir al pueblo entre medio de una cantidad de hojas de impuestos, ¿no? Siga este pueblo sufriendo todas las penas amargas y Herrera siga poniendo sobre el Estado más cargas, dice. Aparece también representado como cordero, claramente como cordero que es sacrificado. Entonces exprime
este caso también Julio Herrera, al pueblo para extraer su sangre. Ahí aparece su ministro de Economía. Y después, acá me pareció un ejemplo precioso en el Negro Timoteo, en el que sí aparece el pueblo como carnero, como una figura de animal que es sacrificada para extraer de él su valor, pero también se lo critica un poco. No es únicamente poner el pueblo en el lugar de víctima, sino también decir qué está sucediendo con el pueblo, que no está reaccionando. Un león que salió carnero, ¿no? Un león que no está actuando como león, que está realmente siendo sacrificado en esta pila. Y ahí también esta me sirve para mostrarles varias cosas. Por un lado, esto que les decía hoy, que son publicaciones satíricas, pero que no solamente son satíricas, en el sentido de que la sátira es una forma de humor o de comicidad que necesita burlarse de un tercero, ¿no? El humor, y yendo en esto a quizás las discusiones que tenía Freud al respecto, el humor es el que en realidad es un poco más mirarse al espejo, poder reírse de uno mismo y no solamente de un tercero. Poder reírse de uno mismo en un sentido social, quizás, ¿no? Es nuestra sociedad la que no está reaccionando, por ejemplo. Y entonces ese es me parece un valor bien interesante de estas publicaciones, que no son únicamente dedicadas a lo satírico, a reírse o burlarse de un tercero, sino más bien a observar cuál es la reacción social ante lo que está sucediendo. Y también, un poco desvinculada, nos sirve quizás este periodo y estas publicaciones para romper un poco con esta historia política bipartidista que siempre reduce todos estos procesos a una bipolaridad, ¿no? Y que si era el partido blanco o el partido colorado, cuando en realidad había muchísimas más reparticiones, quizás, o inclusive quienes en varios momentos abogaron por romper con los lemas, romper con las divisas que no estaban permitiendo unas negociaciones a la altura de las circunstancias, o los partidarios de la fusión en principio, pero después otros de esos elementos o personajes políticos que complejizaban un poco más el panorama político del momento. Aquí, por ejemplo, aparece mencionada, ¿no? Revolución de blancos y colorados, y ¿qué está sucediendo? ¿Cómo están respondiendo unos y otros líderes? Y no necesariamente siempre apoyando a uno. La Carcajada es otra de estas revistas, y quizás algunas de ellas en las que se da esto de que, por ejemplo, las ligadas como el Negro Timoteo, a Bermúdez, que son más claramente identificables con un partido, ¿no? Washington Bermúdez, que era más bien perteneciente al Partido Nacional en ese momento, es un poquito más identificable cuáles son las figuras que ridiculiza y cuáles son las que apoya. Por ejemplo, Sarabia aparece siempre puesto en un sentido más conmemorativo que criticado. Pero otras no son tan claras, o inclusive algunas de ellas a veces abandonan ese sentido tan partidizado, digamos, tan claro en su postura, para ser un poquito más amplias en su crítica. Y aquí cuando llegamos a la identificación del pueblo personificado, ¿no? El pueblo representado en las caricaturas como una persona, la pregunta es: ¿quién es esa persona y cómo es? ¿Por qué se la representa como persona y vestido como, no? Aquí claramente aparece una personificación del pueblo al que la República, vestida con la bandera inclusive, defiende, y es un pueblo ataviado con vestimenta rural, ¿no? Pero sin embargo tampoco es el trabajador rural descalzo, es realmente una persona
perteneciente quizás a la clase productora rural. No estamos contestando la pregunta en este caso, pero estamos planteándola. ¿A quién realmente representan cuando están representando al pueblo? Aquí, volviendo un poquito más hacia atrás, aparece la personificación del pueblo que está reclamando en una pesadilla a Julio Herrera Llobes. Y sí, este pueblo es quizás un poquito más humilde, ¿no? Está por debajo, están solo los partidos los que aparecen allá arriba reclamando el clericalismo, todos los que hacen un poco más de ruido, digamos, pero es el pueblo el que tira hacia abajo. En este caso también aparece representado la langosta oriental, ¿no? La que es Julio Herrera Llobes también en este caso, la que destruye y está siendo atrapada o digamos combatida por diferentes elementos de la sociedad, como el ejército o como la industria o el comercio, y el pueblo por otra parte, el pueblo por separado. Aquí también aparece la representación del pueblo y de la república, ambos crucificados. Aquí un poco lo que cabía preguntarse es ¿a qué representa la república también? Si es el gobierno, el sistema de gobierno, si es la estructura que sostiene, ¿no? Y bueno, y avanzando un poquito más, yendo un poco más que el 900, la personificación del pueblo se vuelve en La Mosca, también con otros autores, se vuelve más una persona claramente urbana, de extracción urbana y posiblemente inmigrante. Aquí ustedes pueden ver el saco o la apariencia, es ya cada vez más ligada a una situación urbana. Y bueno, aquí un poco yendo a la relación entre estas ideas que se representan, un poco empezamos a encontrar la idea de pueblo representada también como la idea del país, o inclusive la idea de pueblo y la de la república como una sola. Un poco lo vamos a ver en otros ejemplos. No quería pasar por alto esto es una viñeta muy pequeñita que aparece entre estas representaciones, que no es humorística, en realidad. Un poco es interesante este cruce entre las representaciones humorísticas y satíricas, como las que decía recién, las conmemorativas, las que son un poco más serias, digamos, y otras que son más propagandísticas, como en este caso, cuando se dicta la ley de registro cívico y se dice, bueno, si quieres de la patria ser devoto, tú debes inscribirte y dar tu voto. En este momento ya no es ese pueblo siendo criticado, sino está llamado a incidir y está llamado del mismo modo, con el mismo lenguaje gráfico, ¿no? Con la misma idea de república, la misma persona identificada como el pueblo. Pero aquí no hay algo de que reírse, digamos. Y bueno, un poco lo que nosotros indagamos ahí en este catálogo tiene que ver con esta relación entre la idea de pueblo y la república. Esta persona que aparece con el gorro frigio es a su vez la que aparece siendo ultrajada por los líderes políticos, ¿no? Ultrajada, arrancado su corazón. En este caso me pareció especialmente interesante cómo es la misma idea, ¿no? La misma alusión al mito y el buitre que arranca el corazón, en un caso de una figura que es el pueblo y de otro caso de la misma república. ¿Los hongos qué simbolizan? Son clavos en realidad. ¿Clavos? Sí, yo un poco más acá hay otro. Sí, hay otro
Sí. Sí, acá aparecen más hongos en realidad. En la otra llegamos a que eran clavos. Pero a ver. Ya estamos por llegar, ya estamos por llegar. Bueno, vamos a llegar. Sí, en realidad discutimos un montón y de hecho hay cosas sobre las que avanzamos. Estos son clavos, estos son claramente clavos. Sí, nosotros nos quedan un poco de dudas a veces con estos elementos, porque bueno, también al intentar cubrir un periodo, como les decía hoy, un periodo más panorámico, también los elementos que son más pequeños o de representación ligados a lo efímero, un poco se escapan hasta que uno llega a alguna razón de ser o a una comparación o a una nueva versión que es un poquito más fácil de entender desde la distancia temporal, que en este caso es casi como una distancia física, ¿no? En realidad nuestro entendimiento de estas cosas nos hace muy extranjeros realmente del pasado. Bueno, en este caso sí podrían ser hongos, y tenés razón, en realidad se parecen a la representación de los clavos que habíamos visto antes, pero sí podrían ser hongos. Aquí lo que dice la leyenda es esta la cuaresma permanente que nos donó el patriota presidente, que en ese caso es Julio Herrera López, porque en 1893. Un poco también nosotros lo asociábamos con los clavos por los clavos de la cruz, en realidad de la cuaresma, pero sí, es un elemento interesante. Pero bueno, volviendo a esto de la metonimia y cómo la idea de la república también se vuelve este pueblo que mendiga, ¿no? El pueblo que está pidiendo explicaciones, en este caso de Guillermo de Borda y de su familia, que salen aventajados por esa situación de poder. Un poco, si me permiten, el traslado nos lleva a otros ejemplos que más adelante en el siglo XX también utilizan la idea de la república con este gorro frigio, como en este caso una representación en la revista Pelo Duro de Julio Emilio Suárez, que es la Rodelú, ¿no? Que es la Rodelú la que percibe o la que sufre las distintas injusticias del gobierno. No es necesario, o quizás el pueblo aparece muchas veces mencionado con personajes que son anónimos, que podrían ser cualquiera, pero en general acompañados por esta república en harapos que también representa este pueblo. Esto es una caricatura de Pancho de hace 1972. Pero bueno, para cerrar un poco esta reflexión, quería traer un poquito esta idea de Isabel Acose, que tiene esa fuerza importante de analizar cómo el humor tiene motivos y efectos sociales y políticos. O sea, el humor es, por un lado, una herramienta para hacer llegar a otros estas ideas o inquietudes o necesidades de representación de lo político, pero también tiene efectos, tiene una gran fuerza en la implementación, digamos, de estas ideas en un público más amplio, por ejemplo, como decíamos hoy, que el público lector. ¿Por qué? Porque utiliza ese mecanismo para movilizar simpatías, apoyos, construir identidades, intervenir en luchas y conflictos, dice ella. Entonces, bueno, es necesario ahondar en esto, una historia social del humor que se meta más en las circunstancias más pequeñas, digamos, para poderlas comprender mejor también. Para ver no solamente estas representaciones que atraviesan generaciones, sino también cómo una generación, como decíamos hoy, pasa por esta serie de gobiernos como los que estábamos mencionando en esta ocasión, que eran realmente tan cuestionados por su uso de los dineros públicos, por ejemplo, por la forma de ejercer el poder o la administración, y cómo
también podían salvar las medidas de censura, por ejemplo. Bueno, eso era todo por hoy.